Buenas tardes, mi nombre es Zoraida García. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer CDMX y de nuestra página en Internet. Vamos hoy a escuchar en una conferencia con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Ya estábamos comentando que es un tema crudo, un tema fuerte, pero un tema necesario de analizar, con la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, a quien le doy la más cordial bienvenida, amiga, colega, pues una persona muy querida por mí y por toda la comunidad de este museo. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal. Es integrante en el comité directivo de la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU, y por esta federación ha sido delegada en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, en sus siglas en inglés, en la ONU. Es autora de los libros La suspensión en la controversia constitucional y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la incorporación de la jurisprudencia internacional de derechos humanos por los tribunales de derecho interno. Desde 2013 imparte el taller mensual Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos, todas, en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México. Pues es para mí un honor poderla acompañar esta tarde en esta disertación. Muchas gracias por la plática, el rato que vamos a tener todos y todas escuchándole, y somos todos y todas oídos. Mi Adelante. querida doctora Zoraida García Castillo, ¿qué te puedo yo decir? También yo, es una réplica en cuanto a que tú con tus conocimientos sabes perfectamente del tema tan fuerte que estamos ahorita dialogando, y vamos a empezar a dialogar, porque para mí no es una conferencia, sino es solamente poner puntos en un sistema donde no solamente estamos combatiendo la COVID en sus diferentes formas de mutación, sino que el tema de la trata viene estudiándose, viene denunciándose desde hace mucho tiempo, y es un tema cruel, es un tema horrible, porque precisamente cuando se habla de la esclavitud y se dice que la esclavitud está erradicada, obviamente en un tema para todos los países, pues es evidente. No, pero la esclavitud ahora se mutó a la trata de personas. Es parecido cuando también comentamos en las múltiples violencias de género o en contra de las mujeres, niñas, niños, hombres, que se muta. Es decir, la violencia, de repente el derecho dice que ya hay una norma que dice que la prohíbe, pero no logra como estar a la par de estos momentos bueno, que siguen existiendo. Es que cuando hablamos de este punto, sí me parece como muy importante mirar por qué la discriminación, las violencias de género, por qué el feminicidio existe, por qué la prostitución, que ahora lo voy a poner en la mesa, mi querida Zoraida, doctora. Quiero poner en la mesa un tema
que seguramente vamos a tener tal vez o nada, no sé, por ser viernes en la tarde, quién sabe, pero el tema de si nos consideramos abolicionistas de la prostitución o no, y todo lo que significa este pronunciamiento. Yo, Idalia Pérez Fernández Ceja, me considero abolicionista de la prostitución, pero también considero que cuando eres servidor público, servidora pública, una jueza, un juez, que te pide un grupo de personas, y lo digo por el caso que se dio en el Estado de México, que llegaron un grupo de mujeres que se dijeron queremos un derecho de asociación como sexo servidoras, pues, ¿qué va a hacer la jueza? Decir, ¿te desecho la demanda porque yo no estoy de acuerdo con esto? No, tiene que darle cauce a la demanda. Entonces son temas muy complicados, muy fuertes y que a mí la verdad es que yo, antes que todo, agradezco mucho a la doctora Patricia Galeana porque me dijo que era un tema difícil, que es un tema muy fuerte, que es un tema donde siempre hay bastantes cosas que comentar y que primero que todo tenemos que comprender que la trata de personas, pues bueno, no puede continuar siendo invisibilizada. Voy a poner mi presentación. El tema de la trata de personas no solamente se refiere a mujeres y niñas, se refiere a millones de personas que tienen esta situación de que por algún motivo son esclavizados o esclavizadas. El tema es muy grave porque las estadísticas son súper fuertes en cuanto a que, pues, hay mucha gente desaparecida, hay muchas personas, hombres, mujeres, niños, niñas, comunidad LGBT, queer, que están desaparecidas y que no sabemos, pero también que tal vez estén en esta cuestión de la trata de personas. Mi presentación es muy sencilla porque la quise puntualizar en un punto de niñas y mujeres, lo cual no quiere decir que no importen los hombres, los niños y bueno, toda la diversidad que existe en esta ciudad, en este país, en este mundo, en cada lugar y en cada rincón. Eh, yo quiero también agradecer mucho la colaboración de mi querida amiga Miriam, porque pues ella me ayudó a aterrizar como las ideas, porque yo a ella le platico todo y ella me ayuda como a aterrizar un poco las cosas. Y bueno, según datos de Naciones Unidas de 2018, 50,000 víctimas de trata de personas, pues bueno, son para trabajos forzosos. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas, representan el 46%, las niñas el 19% a nivel sexual. Y esta parte es la que pudo identificar Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el que ya Naciones Unidas puede identificar esta cifra, pues es muy importante porque seguramente hay muchas más. Y este dato fue de 2018. Ahorita quiero yo exponerles cómo a nivel de la pandemia iba aumentando, que desgraciadamente el punto es como que con la pandemia el tema de la trata se invisibilizó, ya a nadie le importa, a nadie le importan los migrantes, les migrantes, a nadie, los niños, las niñas sobre todo, que es una cosa horrorosa, no les importan. Entonces, bueno, pues creo yo que por eso agradezco mucho a la doctora Patricia Galeana en cuanto a que haya tenido este atine de que sigamos hablando del 30 de julio, que es un día que la ONU dijo que teníamos que conmemorar, que seguir exigiendo pues bueno, la reprobación de la trata de personas.
Me parece a mí un tema muy fuerte, muy feo, pero también muy importante. Y tenemos todos y todas, todes, que seguirlo mirando. Y bueno, es un tema en el cual también yo eh, eh, me quise estar preguntando, ¿no? En cuanto a que me gusta mucho pensar y reflexionar temas sobre derechos humanos, lo que ya no es vigente y lo que sigue siendo vigente, siendo crítica y siendo siempre respetuosa de la teoría ya construida, ¿no? Pues bueno, pues ahora yo creo que ya no podemos hablar de derechos humanos si no metemos el punto de la trata de personas, porque precisamente ahora en países como México, pues se incorporan problemas muy fuertes, como es el tema de tráfico de armas, de narcotráfico, ¿no? De prostitución. Mi punto es que no podemos hablar de trata de personas si no incorporamos, cuestionarnos sobre estos terribles problemas sociales que sin duda tienen que ver con la trata de personas. Y bueno, pues eso, hay muchos reglamentos y entonces se ocurre, y qué bueno, pues bueno, que el día 30 de julio se hace, pues bueno, como para conmemorar, para reconocer que existe la trata de personas. ¿Qué quiere decir la trata de personas? Imagínense ustedes que cualquier ser humana, eh, puede ser secuestrada y no volver a casa porque está sembrando drogas o porque está siendo víctima de prostitución forzada, absolutamente forzada. De hecho, un dato que a mí me duele muchísimo, mi querida amiga doctora Zoraida, que tú eres más especialista que yo en esos puntos, es que muchas mujeres que son rescatadas del tema de trata llevan drogadas muchos años, o sea, es decir, que desde que las secuestran, las drogan para que no puedan pedir ayuda. Y es una cosa horrorosa. Y mi punto es que, pues el tema es muy fuerte y, y precisamente mi intención de esta charla es cómo vamos a aterrizarlo a lo jurídico, cómo vamos a exigir a los jueces y juezas que cuando llegue un caso donde se denuncie que hay un posible punto de trata de personas, de mujeres, de niñas, de hombres, de niños, pues bueno, los jueces y juezas tienen que ser muy capacitados, capacitadas para pues comprender la dimensión del problema. Afortunadamente, la Naciones Unidas, pues bueno, pues como les estaba yo comentando, estimó que tenía que haber un día para conmemorar, para exigir, para visibilizar este terrible problema. Y bueno, pues el 30 de julio fue el que se designó para esto. Y por eso fue que, bueno, pues en el Museo de la Mujer, en nuestro muy querido Museo de la Mujer, pues bueno, queremos seguir hablando de esto. Y en estadísticas, bueno, al menos cuando una persona diga que no solamente nos ocupamos de los hombres y de las niñas, niños, mujeres, no, pues es que no es un concurso de ver quién es más víctima de trata. La cuestión es muy delicada porque el 70% de víctimas de trata de personas, pues son mujeres, son niñas. ¿Por qué? Porque tiene que ver el tema de la violencia sexual, tiene que ver el tema de las cuerpas, tiene que ver el tema donde nosotras somos quienes, eh, pues por supuesto que estamos más expuestas. Y lo podemos mirar en algo, mi muy querida doctora Zoraida García, en el
la cantidad de mujeres y niñas que son buscadas por ser desaparecidas y, y que seguramente, tal vez son víctimas de trata de personas en este momento y que es algo muy doloroso, muy fuerte y que hay estadísticas donde, bueno, pues hay niñas y mujeres que su familia las sigue buscando hace años, porque no aparecen sus cuerpos y pues bueno, eh, seguramente siguen siendo víctimas de trata, explotadas sexualmente desde muy temprana edad y que bueno, también hay niños, por supuesto que sí, pero el tema aquí es muy fuerte, donde se concentra en las mujeres y las niñas. Y entonces, pues evidentemente a veces, pues trabajamos mucho los puntos donde denunciamos, ni una más ni una menos, cuando una mujer o niña aparece ya víctima de feminicidio, pero también la parte de esta muy sencilla charla, yo diría, es como vamos a, por favor, a no invisibilizar a las mujeres y niñas que no han llegado a su casa y que sus familias las están buscando y que no sabemos si son precisamente víctimas de trata que, como también quiero citar a la doctora Lucía Melgar, cuando ella dice, ella no es abogada, pero me ayuda mucho a entender temas que para mí son jurídicos. Cuando ella dice, a ver, no es que la levantaron, la secuestraron. No es que no aparece, está secuestrada. Y esto yo creo que puede darnos un cambio muy importante para las personas que desgraciadamente, pues buscan a, a sus hijas, a sus hermanas, a sus amigas, a sus amigos, por supuesto, a niños, niñas que están desaparecidos o desaparecidas. Es decir, es un tema tan complejo que se junta con el punto de desapariciones forzadas y se junta también con dónde están y por qué México es un país donde está reconocido como de los más peligrosos en cuanto a el tema de que aquí secuestran, aquí venden, aquí exportan, perdón la palabra, aquí mujeres pueden llegar, hombres, sobre todo mujeres, pueden llegar en avión desde Venezuela, desde muchos lugares, pueden llegar a México y de aquí se van a Canadá, se van a muchos lugares, a Inglaterra, a los países, que es precisamente el círculo de la trata. Y este tema es súper fuerte porque México está considerado como uno de los países más peligrosos en este punto. Es decir, aquí secuestran a una niña y es muy posible que a las 24 horas ya esté en otro país por muchos aspectos que se prestan a que esto suceda. Naciones Unidas, bueno, en derechos humanos, tiene protocolos, es decir, hay una parte jurídica que por supuesto que existe, es decir, la parte jurídica, como yo siempre he dicho y sostengo, o sea, en México, bueno, y en el mundo podemos tener ya las reglas, ya los ordenamientos, ya tenemos muchas cosas para decir qué pasa con muchos problemas de violencias. Pero para mí el tema de trata de personas supera todo esto. Es decir, eh, cuando se hace la Carta de Naciones Unidas, cuando se hace todo este punto de hablar sobre derechos humanos, que se construye el concepto de derechos humanos, bueno, pues este concepto no había considerado el tema de la trata de personas. Y por eso me parece, y no solo yo lo sostengo, que es un crimen lesa humanidad. ¿Por qué? Porque
Se trata de una forma de secuestrar a personas, niños, niñas, mujeres, hombres, personas, comunidad LGBTQ, las secuestran, les secuestran y, y es un secuestro para empezar. Y, es, y lo demás que sigue es venderles a muchos sistemas que parten del secuestro. Y México, como les he dicho, pues esto participa. Y entonces no importa que exista un ordenamiento, el tema que yo de una manera muy, muy personal sostengo es, tenemos que llamarle de otra forma. Se llama esclavitud, se llama secuestro, se llama no trata de personas, porque quitémosle ese nombre, se llama secuestro de una persona, donde ya no la pueden volver a ver nunca sus familiares. Ella misma, él mismo, ellos mismos, ellos mismos, no pueden volver a regresar a su casa, porque ya suceden muchas cosas, ya de otro país, y es un tema donde me gusta mucho este punto jurídico, donde, pues bueno, son los esfuerzos para abordar la trata de personas. Aquí sí un enfoque de múltiples, o sea, es un tema tan complejo, donde solamente es decir México, no, es México que participa, pero también mucho, mucho organismos internacionales, muchos otros países que son el tema de la explotación, los países que puedan recibir en avión a mujeres que son víctimas de trata, que es evidente, y que no hacen nada. Y también el tema de la gente que, pues bueno, las personas que están en migración y que siempre hay un punto donde hay que considerar como que vamos a analizar cuando alguien viene de este espectro, de espectro, no lo digo en un sentido como siniestro, porque sí lo es, evidentemente hablando de estos temas, pero sí eh, que este problema no puede tener una solución y se vuelve un laberinto impresionante porque precisamente la trata, como es la esclavitud, como es un tema de secuestrar personas que van de un lugar, de un país a otro, por diferentes circunstancias, se vuelve sumamente difícil. Y entonces aquí realmente la responsabilidad sí es de las personas, de los estados y de los, digamos, de los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo podemos recibir turismo cuando, ahorita vamos al tema de Lidia Cacho, eh, cuando sabemos perfectamente que este turismo sabe explotar a personas? Entonces se vuelve un tema demasiado importante que incluso está considerado más fuerte que la venta de las armas, que la venta de drogas. La venta de personas en este país, en el mundo, porque es todo un sistema, pues está completamente, pues, pues ya visto, naturalizado e incluso como legitimado en algunos aspectos. Legitimado, no lo digo en un sentido, perdón, sarcástico, porque pues esto nunca podría ser legitimado. Yo lo que quiero decir con esta charla, muy sencilla, es que de verdad es un trabajo fuertísimo y que la trata de personas está desde alguien que te pide un dulce en un semáforo, en el caso de México, como alguien que está en, no sé, en una ciudad muy importante de un país de primer mundo, como puede ser Inglaterra, como puede ser Canadá, como puede ser, es decir, que el problema es tan complicado que se vuelve así. Entonces los gobiernos participan cuando se hacen omisos en atender el problema. Y por eso yo reitero, ¿por qué?
el punto que a mí me interesa sostener en esta tarde, que es un viernes, digamos que comprendo que es, digamos, una tarde eh, para un tema tan fuerte, pero pues el delito de trata de personas me parece a mí un crimen de lesa humanidad, porque a partir de las consideraciones efectuadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas al trabajo del esclavo, al delito de personas con fin de explotación, su relación con aquella esfera, pues bueno, es un tema de jus cogens. Cuando decimos jus cogens, digo, porque no quiero tampoco como decir palabrejas, ¿no? Así de jurídicas complicadas. Jus cogens es un principio que se dio en el derecho, afortunadamente, derecho internacional, que se refiere a que hay puntos donde evidentemente la humanidad está de acuerdo en que no deben pasar. Por ejemplo, jus cogens es prohibir la víctima la tortura. La tortura, evidentemente, es un tema prohibido en el jus cogens. Entonces, vamos construyendo más puntos. Una persona que es víctima de trata, yo iba a poner un video, les puedo confesar eso, pero ya luego no me atreví porque se me hacía como muy invasivo a una víctima. Una persona que es víctima de trata le puede pasar cualquier cosa porque se vuelve otra vez esclava. Entonces, se vuelve una falacia desde mi punto de vista jurídico, de razonamiento jurídico. Se vuelve una falacia el que tratamos derechos humanos cuando existe la trata. Si realmente queremos que no exista la trata, pues no puede haber derechos humanos, porque precisamente sería como algo que no está todavía construido. Y bueno, es el caso, por favor, si pueden ustedes estudiarlo, a trabajadores de la Hacienda de Brasil Verde contra Brasil. Y aquí se trabajó un punto de trabajo forzado a personas, evidentemente, pues bueno, pues un poco personas pobres, y eran esclavos y esclavas en un lugar que también, bueno, ya me doy tiempo de ponerlo, pero en México, sí quiero decir que en México siempre ha habido esclavitud. No, no es una cosa como novedosa. En cuanto aquí, lo que ha aumentado es la esclavitud sexual. Pero, pues bueno, ustedes pueden leer México Bárbaro, ustedes pueden leer cómo a los yaquis indígenas de Sonora, del norte de nuestro país, pues bueno, pues les obligó Porfirio Díaz los metió en trenes y los llevó a Yucatán y los obligó a ir a esclavos. Y eso pasó en México y nadie dice nada de ese punto, que es terrible y la gente más adinerada en muchos lugares de México se hicieron ricos por los esclavos. Eso sí que existe. La trata es una grave vulneración de derechos humanos que conlleva explotación de las personas sometidas a la misma, la privación del acceso a sus derechos fundamentales y el ejercicio de diversas formas de violencia. La trata es una forma de discriminación con base de género, ya que afecta en gran parte, en la medida, pues a las mujeres y a los niños y a las niñas, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Además, existen fines de explotación altamente feminizados, como la explotación sexual, la prostitución forzada, la mendicidad, la delincuencia, el servicio doméstico, ojo aquí, por favor, servicio doméstico, y la servidumbre y ciertas áreas de la agricultura. No sé sobre Aida, doctora, si aquí hay algún tipo de comentario, si no tenemos ninguno, le gustaría, pero este punto me gustaría como que fuera enfatizado en lo que es la trata y a qué grupos se explota, digamos que de manera más
grande. ¿Quieres que vayamos comentando algún, por ejemplo, ya tenemos un comentario aquí en el chat de la doctora Karina Arguiles Díaz, que está con nosotros en la sesión de Zoom. ¿Quieres que lo dejemos para después? No, me gustaría que ella comentara al mismo tiempo que yo estoy hablando. Eso me A gusta. ver, entonces lo leo. Ella dice, ¿qué ocurre con el turismo sexual de Tijuana en la plaza o calle Coahuila? Porque el gobierno no avanza con este problema. Al contrario, existe la omisión en la prohibición o el desmantelamiento de este crimen con menores de edad, las niñas afuera de las cantinas, que es lo que se debe hacer en cuestión de la sociedad civil o ONGs. Ella misma amplía diciendo qué pasa con las convenciones internacionales para la protección por los derechos humanos. Oye, la podemos ver que tiene forma de ponerse en video. Sí, seguro que Hola, sí. sí, ¿Qué hola, tal? sí. Pregunta directa porque ¿Qué me tal? parece Buenas. importante, digo, para que no sea solamente yo aquí hablando y conocerte. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Es un honor participar. Soy periodista acá de Baja California, resido en Sonora, pero yo haciendo investigaciones miré tantas cosas y que a un ladito estaba el Instituto Sonorense, ¿no? El Instituto de la Mujer, Mujer de Tijuana. Y es muy lamentable que vivamos esto como una normalidad, ¿no? Que es mirar a las niñas y dentro está, claro, la delincuencia organizada. No es un tema muy fuerte, ¿verdad? Que la gente yo creo que no entra en esos temas. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que debe hacerse por medio de las organizaciones civiles feministas, que son las que ahorita estamos en pro de eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con las convenciones? Están paradas de una forma, no trabajan y, o el gobierno, es parte del gobierno entonces, que tiene que mandar a las convenciones a que se hagan, a que se defiendan los derechos humanos. Yo no sé, yo tengo esa ignominia, pues no sé qué es lo que ocurre. Y hay tanta persona tan estudiada en esto, tan que saben que bien está el problema, pero todavía existe la trata, pero visible. Es invisible a la ley, pero es visible, se está mirando todo. Gracias. No, bueno, al contrario, o sea, gracias, doctora Karina Arguilés. Pues precisamente es un tema que yo le decía a la doctora Patricia Galeana cuando me hizo el gran honor de invitarme a hablar de este punto. Era como, a mí me parece muy, muy difícil porque precisamente aquí se juntan todos los males. Se juntan todos los males. Es decir, aquí en la Ciudad de México, donde yo vivo, tú vete a dar una vuelta a la Merced, al mercado de la Merced. ¿Cómo es posible que haya niñas que se ve que tienen 12 años o 13, ¿sí? Y están siendo víctimas de prostitución. Y entonces, por eso precisamente, el tema también que tiene que ver con la cuestión de discusión feminista es que yo, de verdad, reitero que soy una abolicionista de la prostitución, pero también comprendo a que como servidora pública, si tengo que decidir sobre temas, pues tengo que pensar no solamente en mi opinión. Quiero aclarar. Eh, pero es muy fuerte. Y mira, justamente, qué bueno que lo tocas al tema, porque alguien que ha trabajado durísimo en el punto es Lidia Cacho, tu colega. Lidia Cacho ha expuesto su vida en estos puntos sobre trata, en estos puntos donde lo ha investigado con mucha seriedad, donde llegó a la Suprema Corte de Justicia diciendo que había sido víctima de secuestro por sus investigaciones sobre trata de personas, principalmente niños y niñas. Lidia Cacho, en México, es una mujer a quien hay que reconocer su gran labor periodística. Y de verdad, bueno, pues es una cuestión donde hay que seguirla, digamos que reconociendo. Y bueno, ahora, el otro punto.
que hemos platicado ahorita un poquito sobre el tema de trata de una manera, disculpen ustedes, muy general, muy no irrespetuosa, pero sí muy general. Pero bueno, ¿qué pasa cuando alguien, que sería ya mi tema, quiere pedir acceso a la justicia por ser víctima de trata o porque una mamá, pues bueno, busca a su hija y estima que es víctima de trata posiblemente? No sabemos, y ese es el punto. El punto aquí fuerte es cómo el sistema jurídico mexicano, bueno, hablo de México, eh, cómo se puede construir algo al respecto, como un ministerio público está preparado, una ministeria pública está preparada para atender una denuncia de víctima de trata. Yo cuando vi un asunto, digamos, en el Museo de la Mujer, hace como casi 5 años, yo llevo trabajando este taller bueno, un taller que se llama La Sentencia, digamos, un taller que llevo. Llegó una mujer, una señora, diciéndome que su hija estaba en una casa y que no sabía qué hacer para sacarla. Me sacó mucho de contexto y me dijo, es que mi hija era su novio y se fue a vivir con él, pero después ya no puedo yo verla, yo no sé qué pasa con ella. Y un vecino me dijo que la había visto, eh, digamos que siendo su servidora en un restaurante. Y yo la estoy buscando, quiero hablar con ella, pero cuando quiero hablar con ella me cortan las llamadas, yo no sé qué hacer y me dice, ¿qué hago? Y yo me sentí tan impotente con ese punto porque, bueno, espero que esta persona, esas personas también, pero yo lo único que pude hacer fue recomendar a mi abogada Gabriela Mores, que es una gran abogada, y todo se guarda siempre en un punto como de discreción. Pero la verdad es que fue un tema muy fuerte, porque es cierto, eso pasa. Es que la trata lo que tiene es que creo que ha como puesto una cuestión muy trabajada, muy como para evitar que el derecho pueda intervenir. Y por eso quiero ver un caso de Colombia donde tenemos que pensar, abogados, abogadas, por favor, si realmente les importa la trata, que esta es la otra parte. El tema de la trata también implica que a las personas no les importa. No les importa porque las mujeres víctimas de trata, sus familias, no tienen dinero. Y entonces es como el feminicidio. O sea, las mujeres no van a tener dinero para investigar dónde está su hija y se junta mucho, es un tema muy circular y muy complicado, porque una mujer que es víctima de feminicidio, tal vez antes fue víctima de trata. Una mujer que está desaparecida, una niña, un niño, un hombre, puede ser que está ahorita víctima de trata, pero ¿quién lo va a buscar? ¿Por qué sería importante esa persona? ¿A quién le va a interesar? Su familia seguramente es migrante, su familia seguramente no tiene recursos económicos. Su mamá, su papá, pues bueno, está buscando a su hija, a su niña, no puede pagar un secuestro. Y por eso yo he comentado que es un tema muy fuerte, porque me parece muy importante la denuncia del caso de Marisela Escobedo, porque ella precisamente nombró todas estas situaciones que conoció a muchas mamás que vivían esto, ¿no? Mi hija es víctima de trata, pero yo no tengo dinero yo no pude pagarle el secuestro. Y otras decían, yo lo pagué y no me la regresaron. Y caramba, o sea,
Estoy hablando de un tema que me parece a mí de un dolor, de una profundidad terrible. Y simplemente estimo que no podemos solamente mirar eh, el tema de estadísticas de víctimas de feminicidio. Es decir, aparecieron tantas mujeres y tantas niñas muertas. No, atrás de todo eso hay un tema de trata en mucho. Hay un tema de secuestros. Hay un tema en donde desgraciadamente México, pues bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Que México tiene una estadística muy alta y que este tema me duele profundamente y que precisamente por eso hay que mirarlo, no hay que dejarlo como inadvertido. El 30 de julio se conmemora por eso precisamente el punto de trata de personas. Y no hay, digamos que quienes les importa el punto, quienes sabemos el dolor de, de estas cuestiones, pues, ¿qué podemos hacer para trabajar en conjunto? Hay que sumar, hay que siempre apoyarnos entre nosotros, nosotras, nosotres, para precisamente mirar y visibilizar estos temas. Y mira, precisamente, el flagelo de la trata en cifras, ¿no? En el caso de México, estamos viendo cifras, porque yo no vengo aquí nada más a comentar algo porque me dio la gana de repente. Estuve investigando temas de datos duros, ya con la pandemia y toda esta cuestión. Eh, bueno, pues tenemos que, pues sí, el tema tuvo una curva muy fuerte en 2013, pero en 2019 también, o sea, iba como manejándose en cuestiones importantes y estoy segura que yo quiero y exijo, escribía a un tema de INEGI donde nos dejan escribir temas de transparencia y yo pregunté sobre qué pasa en 2020 ya con la pandemia. Esta es una estadística de 2019, 2012-2019. Y va así, pero que se refiere a secuestro. De aquí muchas, bueno, muchas son mujeres. Y luego también se pone mucho, muy claro, el tema de en 2019 hubo un incremento muy fuerte sobre víctimas de secuestro, donde desgraciadamente ya no regresaron a su casa, pero que también están como identificadas en consecuencia sobre como víctimas de trata. Posiblemente así lo maneja su familia. Los lugares donde son más, bueno, al menos yo estoy citando datos de, digamos, de oficiales, eh, pues Ciudad de México es la entidad con mayor incidencia en este delito y bueno, pues acumuló tantos casos, bueno, pero no me gusta como mencionar tan directamente estos puntos, pero podemos ver como sí, Chiapas, pero Ciudad de México está muy complicado en esto, y Puebla y Estado de México, Chiapas, eh, Chihuahua, bueno, pues sí, pero me interesa mucho mirar cómo está Ciudad de México. Eh, tenemos estos datos también. Pongo la cita de lo que estoy yo comentando. Y aquí vemos otro punto jurídico muy importante, que es que esto puede ser
considerado de fuero común o de fuero federal. Pero por supuesto que si se trata de trata de personas, pues bueno, pues sí, considero que pues tiene que haber un tema de precisamente coordinación. O sea, yo sí estimo que aquí es donde precisamente sea una voluntad política, eh, tiene que ser como enfocada a que erradiquemos este terrible crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque tiene que colaborar el gobierno federal, el gobierno de las entidades federativas. Yo creo que tiene que haber un tema de conjunto, porque de otra manera no puede ser. Y también tienen que colaborar desde la parte de relaciones exteriores. Por ejemplo, yo sí diría a Marcelo Ebrard, oye, hay un problema grave aquí de trata de personas en México. Tienes que tener un programa en relaciones exteriores sobre este punto, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacerle para que también esté es que no puede ser de otra forma? Y porque no se trata de pelearse en fuero común y fuero federal. Yo creo que es un tema mucho más complicado, un tema donde el presidente de la República sí tiene que pronunciarse sobre su intención de erradicar el problema de la trata. Porque bueno, muchas personas pasan por la frontera de México, ¿no? Y entonces, pues evidentemente aquí tiene que haber un tema de personas, un tema de que muchos pasan por avión, ¿no? Muchos pasan por la parte, pero no es un tema tampoco de migración. Aquí hay un tema mucho más sutil, donde yo sí creo que ojalá se ponga atención, porque precisamente, pues, es el punto toral. El caso de Lidia Cacho me parece a mí muy importante, porque ella, de hecho, yo quiero decirles algo que me honró mucho cuando me tocó a mí hablar en el Museo de la Mujer de Argentina, de Buenos Aires, hace muchos años, bueno, como 8 años, donde el tema era charlar sobre el trabajo de Lidia Cacho. Y bueno, pues digamos que era investigar sobre ella, era analizar su trabajo. Y ella, bueno, pues el tema me tocó a mí en 2007, no, 2006 por ahí, 2007, 2006. Estar en Buenos Aires, en el Museo de la Mujer de Buenos Aires, que me invitó precisamente mi amiga Miriam, quien me hizo el favor de ayudarme ahorita con la presentación. Y por eso lo platicábamos mucho, ¿no? Lidia Cacho, eh, pues, que va con Y aquí, perdón. Pero, bueno, hace un libro impresionante que denuncia al turismo sexual infantil en México. Y es la primera que se atreve a hacerlo. El resultado fue, bueno, pues que la quisieron secuestrar, y sí fue cierto, claro que sí. Y muchas cosas que le pasaron a ella en este punto, ¿no? Y hubo unas discusiones jurídicas al respecto donde se decía, eh, la señora no gritó durante el viaje cuando la tenían encañonada, entonces no estaba siendo victimada. Es todo un tema aquí en México donde, bueno, pues se habla del caso Lidia Cacho. Y yo quiero decir a manera personal que me parece a mí una mujer muy valiente porque abrió la puerta completamente a denunciar los temas de trata de personas en México, enfocándose más a los niños y niñas víctimas de turismo sexual en Cancún. Y bueno, pues bárbara porque, bueno, hasta la fecha seguramente tiene que cuidar su vida y por eso me parece a mí que hay que seguir reconociendo mucho su trabajo periodístico todo el tiempo y el libro Los demonios de Belén, para quienes, bueno, tengan un poco de tiempo de escucharme, leámoslo porque
sí me parece un caso histórico en México, porque logró denunciar este tema de la trata de niños y niñas en Cancún, donde mucha gente tal vez de otros países pues quieren venir a México. Y que bueno, vengan, evidentemente sí, pero que ahí está evidente el tema de la prostitución infantil, como trata, evidentemente, y bueno, pues eso. No sé, mi querida Zoraida, si tenemos algún comentario, me gustaría. También hizo algo. Tenemos varios, pero a mí yo preferiría que terminaras tu exposición para poder seguir con todos porque creo que ya hay bastante interés despertado. Ok, es que bueno, tardaré un poquito, pero bueno, es que bueno, también hizo un libro Lidia Cacho, que va con Y, Lidia Cacho, Esclavas del Poder, que también habla sobre trata sexual de mujeres y niñas en el mundo. Y bueno, me parece a mí que si ustedes quieren conocer como temas, Memorias de una infamia, ¿no? Que me parece a mí fundamental para hablar de estos temas, al menos en México, como México es un país que también se le llama el Filipinas de América Latina. Es decir, Filipinas se considera desgraciadamente como un lugar donde hay digamos que se roban a muchas mujeres y niñas, las venden y todo el tema, y se venden ahí mismo, digamos ahí mismo, pero también las pueden mandar a cualquier parte. Y el sistema jurídico, no jurídico, el sistema político puede mandarlas a cualquier parte. Y aquí pasa lo mismo. Y bueno, pues solamente te das una vueltecita a la Merced, a mirar cómo niñas de 14 años están ahí, puestas, ahí que evidentemente no tienen una voluntad, evidentemente están siendo víctimas de trata y nadie hace nada. Y entonces, eh, por eso yo decía, mi querida doctora Zoraida, que era un tema muy difícil porque para mí, en muy opinión, y hablo yo por mí y Dalia Pérez Fernández, hablo yo por mí. Mi punto es, si realmente hay una situación de querer erradicar la violencia en contra de las mujeres y de las niñas y la igualdad y todo eso, ¿por qué sigue existiendo este punto en la Merced, al menos en de México? Y en Tlalpan, se ven las niñas, son niñas, vamos, o sea, no hay ni siquiera una discusión al punto. Y por eso, bueno, vamos, con medios internacionales, bueno, pues hay bastantes. Yo te digo que por eso quería escuchar un poquito más a opiniones de las personas, pero bueno, podemos ahorita pasar a la parte jurídica, al caso de Colombia. Bueno, continúo. Bueno, hay convenios internacionales. Es decir, la parte jurídica está como resuelta. Y aquí el tema de la trata es muy interesante porque finalmente la trata, pues bueno, o sea, eh, jurídicamente, como sucede en muchos tópicos del derecho, ustedes no tienen que ser abogados o abogadas para comprender este punto, pero bueno, la ley puede decir mil cosas, pero el punto más fuerte es que si esta ley se está cumpliendo. Y bueno, yo aquí quería poner esto, pero sí me gustaría, no sé, escuchar la opinión de personas. A ver, voy a leer yo. A ver,
Es que tenemos como comentarios que no necesariamente están centrados en... Pero no, no importa, está bien. Es que me gusta eso, como interactuar con la gente. Bueno, precisamente te preguntaba la doctora Karina Ariles, que hace un momento tomó la palabra, qué pasa con las convenciones internacionales para la protección por los derechos humanos. Ujú. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Bueno, ella misma nos sigue diciendo, en una administración pública, a Tijuana le nombraron Tijuana coqueta y era en la zona de tolerancia donde está el turismo sexual. Lidia Cacho ha hecho su investigación, no ha sido visible por nuestros gobernantes, habla con la verdad. Vale, que está en su iPhone, nos dice, yo estoy en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, en la unidad de transparencia, encargada de transparentar las sentencias que deben ser públicas y me llena de satisfacción ver que algunas sentencias ya se empiezan a juzgar con perspectiva de género. Keisia Cruz, la trata de personas está tipificada como delito de lesa humanidad. México es parte del protocolo de Palermo. Las diferentes entidades han tratado de abordarlo, pero como es un delito tan complejo que se han visto rebasados. La trata ya es un negocio del crimen organizado y la línea entre tráfico de personas y trata es muy delgada. Asimismo, considero que no es un delito oculto, al contrario, está a la vista, pero como sociedad no hemos sabido cómo abordarlo, cómo atacarlo. Esclavas del Poder es otro libro muy recomendable de Lidia Cacho. Y en las redes sociales tenemos algunos otros comentarios. Mariana Otley saluda y agradece la conferencia, lo mismo Cristina García del Estado de México, y Margarita Escutia nos dice que en México no hay filtro para ingreso de personas del extranjero. En otros países no se permite el ingreso con antecedentes penales. Esos son los comentarios que tenemos de nuestro público. Pues muchas gracias, mi querida doctora Zoraida García. Pues claro, o sea, es que está muy complicado, es que es un tema complicado. Precisamente lo que yo ahorita quería comentarles es cómo absolutamente hay convenios internacionales. Tenemos y fíjense, antes se llamaba trata de blancas, o sea, para que ustedes lean en 1904 cómo era trata de blancas, o sea, si no tenían ese color, no eran incluidas, porque era naturalizado que a las mujeres y las niñas se les puede tratar como sea. Ah, pero si fueran blancas es diferente, ¿no? Que este es un tema también que ya yo tengo ahí luego les invito un cuentito que escribí en humor negro que tengo mucho. Pero bueno, entonces, la cuestión también del protocolo que se hace de prostitución ajena, o sea, pero también lean ustedes la frase, prostitución ajena. Entonces es como que todo lo que se va con 1950. Me interesa mucho que leamos la historia de por qué estamos en un problema de trata de mujeres y niñas tan fuerte. Bueno, pues porque es evidente, o sea, la prostitución se consideraba algo evidentemente como, bueno, pues es normal. De hecho, y quiero ahorita que por favor bueno, quienes estén en el tema peruano, ¿verdad? Bueno, me comenten qué opinan de su premio Nobel de literatura, que escribe este libro que bueno, no voy a decir el nombre para no meterme en líos que me van a demandar mañana, porque no tengo para cómo defenderme, pero el tema de que él escribe, su peruano Nobel, dice que las mujeres, bueno, pues que las prostitutas son necesarias porque si no los hombres van a violar a las demás mujeres. Entonces, que es muy importante que haya prostitutas para que precisamente se pueda disminuir el tema de las violaciones y la trata. Y entonces,
respeta mucho a una prostituta de quien él se enamora y dice, te respeto porque eres una mujer muy importante en la sociedad, porque sin ti los demás hombres las violaríamos a todas. No voy a decir más el nombre, pero es un premio Nobel de literatura peruano. Lo otro es cómo estamos haciendo esta cultura, precisamente, de la prostitución, de, de, de que no pregunta nadie de dónde está una mujer en un video, un hombre en un video, un niño, una niña. Un niño, una niña, bueno, evidentemente ya es un delito evidente, pero yo me refiero a que está muy complicado, ¿no? Y de verdad, o sea, yo sí creo que el tema de la trata es lesa humanidad. Y cuando la doctora Patricia Galeana me hizo el gran honor de invitarme a hablar sobre este tema, yo le dije a ella que no tenía como estómago para hablar de esto, porque es horrible. Pero ya que lo estuve yo estudiando con más profundidad, que lo he estudiado también antes por asuntos que yo trabajo digamos, en mi función jurisdiccional, pero cuando ya estuve yo viendo más, dije, estoy más convencida de que todo va mal, o sea, de que no puede ser que eh, una niña desaparezca, una mujer desaparezca, un hombre desaparezca. Sobre todo, lo que pega mucho en los hombres también es la migración, hombres guatemaltecos, hondureños, ¿no? En fin, de otros países que vienen a México y pasan el tránsito. Y en cuanto llegan a México, en Chiapas principalmente, pues ya son captados por redes de trata. Y los ponen a cultivar drogas y ya no vuelven a ver a su familia nunca. Y también las mujeres y las niñas, bueno, las dividen. Y yo vi, no sé si ustedes vieron una película que se llama La Jaula de Oro, que ganó un premio muy importante. Yo esa película me parece que es el ejemplo de lo que yo estoy hablando. O sea, el tema es, la trata es más grave de lo que pensamos. La trata es que nos puede caer a cualquier persona. Cuando hay una persona desaparecida, no olvidemos que puede estar en trata. Entonces, yo creo que en países como México, que es precisamente un país que por la frontera con Estados Unidos puede seguramente ser un interceptor en personas que se dedican al tráfico de gente, bueno, de seres humanos, ¿cómo no sería un foco de atención primordial del Estado mexicano? Sería mi punto, ¿no? Y que hay, mira, la parte de la parte donde la parte legal está, o sea, México ha firmado todo lo que tú quieras que puede firmar. O sea, también tenemos el protocolo de 99 de Bangladesh y de muchas cosas. Y fíjense por qué luego hablamos de solamente niñas, mujeres, porque aquí está, bueno, es así, pero ojo, ahora también los hombres son víctimas de trata porque se los llevan, sobre todo los migrantes, se los llevan los secuestran en cuanto llegan a la frontera y se los llevan a lugares y su gente no los puede volver a encontrar nunca. Y es un tema súper fuerte. Pero no podemos estar hablando ahorita, por ejemplo, de 99, ¿no? Yo creo que ya estamos muy atrasados. Yo pienso que es un tema más fuerte, y que es la esclavitud. Y entonces, también yo lo que he estado como reescribiendo en temas que también ya he publicado, es mi tema de que ya los derechos humanos de 1945 evidentemente están ya desfasados, ¿no? Tenemos ya que sumar todo esto. O sea, ya también tenemos que combinar derecho humanitario con derechos humanos, porque el derecho humanitario, ustedes recuerden que, bueno, ustedes no, perdón, parece que estoy hablando de una clase de facultad. No,
El derecho humanitario, digamos que se divide en derechos humanos, o sea, una parte es derechos humanos, otra parte es derecho humanitario. Derecho humanitario se refiere a cuestiones que son de más trascendencia internacional, en cuanto a que son migrantes, que son refugiados, que son temas como de, pues bueno, de que la gente no puede comer nada, de que hay una guerra muy fuerte. Y los derechos humanos se constituyen en una parte de un Estado, donde el Estado dice, yo voy a cumplir con estos derechos humanos, yo quiero cumplir con esto, ¿no? Pero ya, al menos en países como México, con la frontera que tenemos, tanto de Guatemala, Belice y Estados Unidos, tenemos que pensar y replantearnos en que ya no es suficiente solamente considerar que somos derechos humanos. No, también es derecho humanitario. Y hay reglas, hay principios en este punto. Entonces, yo sí diría como que, pues bueno, pues vamos a ver cómo nos vamos hay que estudiarlo, hay que prepararnos, hay que, bueno, seguir adelante en esto. Y es doloroso porque yo no quise poner, ustedes se dan cuenta, lo que platiqué también con mi amiga Miriam fue, no pongamos fotos, porque las fotos que teníamos eran muy dolorosas. Es decir, no íbamos a poner fotos de niñas, pues, o sea, ni de niños en la frontera. Entonces, pues, pues son los puntos, ¿no? Que a mí me importan. Y la doctora Galeana me puso en camisa de 11 varas porque, pues sí, es un tema en lo que yo no puedo no ser crítica. El país está muy afectado, pero no afectado por la situación de hechos, sino porque no se sabe cómo manejar este tema y porque no puede ser que desde Centroamérica haya trata que se legitime, que se haga fuertísima, ya aquí en México. Y aquí en México manden a Europa, a Canadá, a muchos lugares, a personas ya escogidas. Y bueno, pues eso, ¿no? Eh, pero bueno, luego, precisamente, hay temas, se trata de no más trata. Yo creo que México, yo soy la primera que tenemos que seguir trabajando en esto, el tema donde tenemos que de verdad sumar muchísimo todo esto y visibilizar. A quien preguntaba el punto jurídico, bueno, pues es que sí existe. El tema jurídico existe, totalmente existe. Es decir, no es un tema donde no tengamos un punto o un marco jurídico donde actuar. Existe. La cuestión está donde a una mamá, a un ser humano que pregunta por su persona desaparecida, no hay una línea de investigación seria. Y por eso Lidia Cacho, por ejemplo, pues se metió en grandes problemas porque ella sí hizo una línea de investigación, ella sola la hizo. Y entonces se metió en muchos problemas políticos y de muchas formas. Y entonces, bueno, pues ese es el punto, ¿no? O sea, es decir, la parte jurídica México la tiene. Y yo creo que este es el punto donde, desde mi opinión, porque aquí todo yo lo digo con mi opinión de Idalia Pérez Fernández, es mi opinión, eh, tenemos todo para actuar. Y el tema de trata tiene que ser completamente coordinado con Estados Unidos, principalmente, con Canadá, con Europa, con Guatemala, con países, porque es obvio que está a sus narices todo el tema de trata. Entonces,
bueno, pues yo la verdad por eso me atreví a decir solamente una cuestión muy, muy somera y muy dolorosa de este punto. Créanme que cuando trabajé el tema, les puedo asegurar que estudié muchos casos de trata, pero me pareció a mí que no viene al caso mencionarlos, porque precisamente es un tema de respeto, es un tema donde las víctimas de verdad tienen un largo camino, donde tienen que pedir justicia, donde es complejo y por eso quiero poner, para terminar, el caso, bueno, hay un caso de Chiapas muy interesante de 2000, bueno, la sentencia es de 17 y bueno, mi presentación está puesta a ustedes, ¿eh? Es pública completamente, o sea, digamos, se citan todos los datos, las fuentes y eso. Y bueno, aquí está. Y bueno, fue explotación sexual el caso en Chiapas, ¿no? Pero el tema aquí es cómo se construyen los casos, cómo tiene que ser como muy importante. Y dice que se beneficie la explotación de una persona, que dicha explotación sea a través de la prostitución, mediante aprovechamiento de su condición socioeconómica precaria y migratoria. Y aquí ya nos perdimos porque pensemos en cualquier persona que puede ser secuestrada y víctima de trata. Entonces, si tú ya luego denuncias y si sobrevives al secuestro, pues tú ya no caíste en un tema de que eras prostituta. Y además también se habla del tema de prostitución. O sea, el tema así como que me parece que está muy mal delineado es el punto. Y por eso me gustaría, Zoraida, doctora Zoraida, ¿qué opinan quienes están escuchándome? Bueno, sí, en viernes en la noche, ¿verdad? Creo que muy personas muy, que agradezco mucho que me escuchan. Pero el tema, a ver, o sea, entonces yo tengo que ser prostituta para que yo sea víctima de trata. Sería la pregunta. La otra es así que entonces, para que se integre el cuerpo del delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual, son los siguientes. Mediante aprovechamiento de su condición socioeconómica precaria y migratoria. No sé, a mí me parece que aquí podemos caer en puntos muy complicados. Pero bueno, es como cuando se construyó el delito de feminicidio, que ahora también ya lo quieren quitar. Y bueno, yo les invito a leer esta sentencia y como ya tenemos el tiempo encima, la que quiero yo también enfatizar, bueno, porque yo no quería como descartar el esfuerzo de Chiapas, pero un caso súper interesante de 2016 de la Corte Suprema de Colombia fue que se empezó a cuestionar cómo podemos analizar el delito de trata de personas. Es decir, pensemos, te secuestran, nos secuestran, algo pasa ahí y tu familia, ¿qué va a hacer? O tus seres queridos, no sé, ¿cómo te van a buscar para empezar? ¿No? Entonces, en el caso de Chiapas, si tú no eras prostituta, te van a buscar como desaparecida, pero nunca como una víctima de trata. Uh-huh. ¿Cómo identificamos todos estos temas? Yo lo que sugiero, y bueno, lo trataré en una forma muy seria, es el tema de trata de personas que no puede ser solamente considerado para mujeres o niñas que son explotadas sexualmente. Yo creo que cualquier mujer, cualquier persona, cualquier hombre, niño, puede ser víctima de trata. Y el delito, si está constituido como si fuera solamente para tema sexual, pues ya nos perdimos. Así está en algunos estados, no en todos, aclaro. Pero yo sí creo que podemos como pensar o repensar en la gravedad del problema. Eh, para quien me habla bueno, quien intervino desde de Tijuana, bueno, pues tú sabrás mejor que nadie
que el problema está más fuerte de lo que parece. Porque puede ser, de hecho, en Tijuana acaba de ser una nota hace un par de meses, que la tengo anotada, donde ya la gente de trata se mete a casas de las personas. O sea, se mete a la casa de la persona y saca a las personas que quiere usar como trata. Igual que en Chiapas, igual que en Oaxaca, igual que en muchos lugares. Entonces yo creo que lo digo de una forma donde solamente tengo datos periodísticos, quiero aclarar, no tengo un dato institucional, no lo tengo solamente datos de periodistas. Y por eso no puedo atreverme a afirmar más. Pero bueno, ese es mi punto. Y por eso yo decía que es un caso, el tema de hablar de trata es muy fuerte. Y bueno, este caso de Colombia, se analiza desde varios enfoques. El tema primero es víctima de delito de trata de personas, que me gustó mucho porque estudié algunos casos de la Corte Mexicana, pero este me gustó mucho más porque está mejor estructurado. Y quienes tengan oportunidad de plantear un caso de trata, el caso está de verdad, o sea, yo con mucho gusto tengo aquí el dato, es la sentencia de la Corte de Colombia, perdón, caso C-470-2016 de Suprema Corte de Justicia Colombia. Lo que ellos estudiaron fue precisamente ante un caso muy complicado de trata de personas, que y que incluso incorporaba temas de esta índole tan fuerte. Pues bueno, lo estructuraba muy bien porque lo que hacían era, perdón, lo que hizo la sentencia, y aquí me gusta mucho, perdón que meto un poco de mi taller de sentencias de derechos humanos, pero no puedo evitarlo. Es cómo haces un caso, cómo lo construyes bien para que pueda tener un efecto importante. Las preguntas eran en el caso, víctima del delito de trata de personas, exigencia de denuncia previa. Esto era como un punto. Es decir, que la Corte colombiana lo que pregunta es, si le exigimos a la víctima que nos dé tantos detalles, esto está mal porque le estamos pidiendo un punto desproporcionado. Este es un punto, ojo. Trata de personas en el derecho penal, alcance, delito contra la autonomía personal. Aquí me gusta mucho citar este caso porque precisamente nos da los parámetros de derechos fundamentales más importantes. Y este es uno, o sea, el delito contra la autonomía personal. ¿Cómo? El delito, su alcance, ¿no? O sea, estudiar cómo está definido el delito en el Código Penal de cada entidad federativa y cómo se da. Circunstancias de agravación, jurisprudencia, cómo se construye un caso, quién es la condición de víctima de trata, protección de las víctimas de trata en persona. Bueno, miren, que no quiero yo como mencionar tanto, pero sí, lo que hace la Corte colombiana es trata de personas frente a los derechos fundamentales cuando son menores de edad también, que hay que considerar la proporcionalidad, niveles de intensidad, revictimación. Bueno, el tema también que es un punto que a mí me parece fundamental es la revictimización. Es decir, cómo vamos a tratar a la víctima en estos casos, porque pues evidentemente pues no la tiene. Sí, bueno, en fin, no quise, les digo, a poner casos que tenía, pero
mm, víctimas de trata de personas renuencia a denunciar a imposibilidad, por supuesto. Ese es un punto que, miren, no tengo ahorita aquí mi plumita, pero este punto, este particular, la renuncia a denunciar el caso es súper importante. Y bueno, pues la ley, bueno, que también existe en México, denuncia de las víctimas del delito de trata, que es autoridad competente. Y bueno, se logró mucho con este caso y sentó un criterio muy importante que en México no tenemos todavía, pero yo espero que pronto se haga. Y bueno, pues ya comentaremos este caso. No sé si quieras comentarlo, mi querida doctora Zoraida. Muy bien. ¿Con esto terminas tu exposición? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, pues si me permites, Me hay gustaría algunos conocer tu comentarios. opinión porque tú eres una especialista en estos puntos y me gustaría mucho que me dieras tu muy importante opinión sobre esta sentencia en la que cómo se va llevando poco a poco, temas tan importantes como desde identificar víctimas, desde cómo va niveles, o sea, no sé, a mí esta sentencia me parece fundamental para concluir mi charla. Gracias, Idalia. Entonces me quedo yo ahora con el uso de la voz. Por favor. Bueno, ¿qué es lo que yo opino sobre el tema que ahora nos has expuesto? Es que, como ya nos han comentado, lo has comentado tú misma, pues estamos ante un fenómeno complejo que que implica la violación de múltiples derechos fundamentales de las personas y el concurso de delitos, la comisión de diversos delitos. Muy bien dices que la trata de personas puede tener muchos fines. Me parece muy interesante esto que señalas al principio sobre los porcentajes que se han venido identificando a nivel internacional, más bien a nivel Latinoamérica, que hay un gran porcentaje, un 60-70% de víctimas niñas y mujeres para la explotación sexual, y hay otro porcentaje de niños para la explotación laboral. Claro que esto, como también alguien apunta en sus comentarios, no es un delito nuevo, ha venido evolucionando a lo largo de la historia y ha tenido en los últimos años muchas caras. La trata de personas es algo que se cruza también con el narcotráfico. El abuso de las personas, la cosificación de las personas para ser empleadas en el trasiego de drogas, por ejemplo, eso es algo que ocurre en México. Eh, y por supuesto en menores de edad, no, sin distinguir su sexo en la explotación sexual. Entonces, hay un cruce de suma de violaciones de derechos humanos y de comisión de delitos, y esto todo es alrededor de la cosificación del cuerpo de las personas, por supuesto de su limitación de su libertad. Podría ser secuestro en muchas ocasiones, en otras no, es a través del engaño y del convencimiento, pero el hecho de que existe una manipulación y existe una fuerza que impide a la persona tomar una decisión de liberarse, existe. Luego, lo has conectado muy bien con los delitos de desaparición forzada en México, que todos sabemos que tiene un alto índice de sucesión, entonces es algo que cada vez crece y que con un ritmo muy poco acelerado se viene solucionando. Entonces, precede o va de la mano con la trata de personas el delito de desaparición de personas.
no solo de desaparición por parte de particulares, sino incluso de la desaparición forzada, porque la desaparición forzada hoy día se interpreta también con la aquiescencia de las autoridades, y la aquiescencia de las autoridades se puede interpretar con la falta de acción de las autoridades por poner un remedio, por buscar. ¿Qué opino sobre esta sentencia que nos acabas de exponer? Bueno, yo no la conozco, entonces no me atrevo a decir, a dar una opinión fundada y con mucho conocimiento sobre los hechos, pero por las proyecciones que nos has hecho, creo que tiene algo muy importante que rescatar, y que es esta de tratar de abreviar los requisitos formales que deben presentar las personas en una denuncia por trata de personas. Que es lo mismo que está ocurriendo en México, por ejemplo, en la denuncia por desaparición de personas. No exigir que haya una denuncia formal, no exigir que haya tiempos. Esto ha sido, por ejemplo, aquí en México, un gran lastre en que se presuma que hasta dentro de 24, de 72, etcétera, se puede considerar una desaparición a atender o un delito que perseguir. Entonces, esto me parece que es muy importante, ¿no? Y esto es en aras no solo de la expeditez en la procuración de justicia y de impartición, sino, como bien dice esta sentencia, pues fomentar la no revictimización. A una persona que ha sido víctima de cualquier delito, pedirle que denuncie y que se siente 3 o 4 o 5 veces ante distintos funcionarios públicos para estar explicando qué fue lo que sucedió y ver que proceda, que le hagan caso, es revictimizar. Entonces, pues esa es la opinión que yo puedo dar, y me gustaría entonces dar lectura a las otras opiniones de las personas que están con nosotros compartiendo el aula de Zoom, y también que nos están viendo por, por las redes sociales. La doctora Karina Arguiles, que ha sido muy participativa, comentó hace rato: la trata envuelve todos los crímenes, violación, pedofilia, pederastia, secuestro, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo, me parece que la autoridad también lo estará. Y agradece la conferencia, que le ha parecido excelente. Y en las redes tengo que comentar esta pregunta que se te hace. Se te hacen varias preguntas y varios comentarios. Una de Margarita Escutia: ¿el DIF cuál es su papel? El DIF no tiene nada que ver. Es decir, yo creo que también ya tenemos que reconsiderar instituciones que no tienen nada que ver con esto. Es decir, yo creo que la trata de personas es tan grave, y por eso me atreví como abogada que trabajo derechos humanos en decir: la trata es un crimen lesa humanidad. Es decir, es tan grave, es tan fuerte, que precisamente de la trata hay el feminicidio, no todos, por supuesto, no voy a mezclar una cosa con otra, pero digamos que tenemos feminicidio acá, en México, que tenemos muy alto el feminicidio. Pero digamos que del feminicidio tiene que ver mucho la trata. Digamos que estamos así. Y creo yo que hay que visibilizarlo. Y el DIF, esta parte no sirve para nada. Pero puede servir, tal vez, para asesorar con gente capacitada y legal. Y lo otro es que el DIF no tiene nada que ver con las esposas de un gobernante, porque eso es una cosa verdaderamente absurda. Creo yo que se está eliminando eso. A ver, ¿qué tiene que ver una señora que se casó con un señor y su esposo se volvió gobernador o presidente y se vuelve ella directora de un DIF? No tiene nada que ver eso. Es absurdo. Cuando el DIF sí es importante en cuanto a que tiene que visibilizar la cuestión de la niñez, eso está bien. No, pero aquí estamos hablando de algo mucho más fuerte, mucho más fuerte. Muy bien. Te voy a leer otra pregunta. ¿Existe la problemática
¿Y cuál sería una posible solución? En Estados Unidos está como delito el consumismo de la prostitución. ¿Podría ser este un modelo para atacar el problema? En Estados Unidos está como delito el consumismo de la prostitución. ¿Podría ser este un modelo para atacar el problema en cierta medida? Híjole, qué pregunta tan importante, porque precisamente yo cuando empecé a charlar sobre este tema, yo me asumo como abolicionista de la prostitución, pero como servidora pública que soy, no puedo yo desatender una denuncia de una mujer o una persona, digamos que en cualquier circunstancia que se asuma como persona LGBT queer, en fin, que se asuma pidiendo sus derechos. O sea, no sé si me estoy explicando, es un tema muy fuerte, porque yo estoy en contra de la prostitución. Yo y Dalia estoy en contra. Sin embargo, considero que en temas jurídicos profundos, yo no puedo, como es un tema tan de que hay mujeres y personas que quieren ser, digamos, sexo servidores o como se asuman llamar. Y por favor, si alguien aquí escucha, por favor dígame cómo les llame para no faltar ese respeto, por favor, ¿no? Pero tiene que ver con todo esto. Precisamente es el punto, es que ese es el punto, ¿no? Tú sabes, ahorita Tlalpan, Ciudad de México, hay muchas personas que están, bueno, trabajando y así lo asumen, es su trabajo. Solamente me gustaría que fuera un tema que asumen por su propio cuerpo y decisión. Y sin afirmar una cosa que no tengo los elementos y por eso no lo voy a decir, la mayoría forman parte de muchas redes de trata. Vete a la Merced. Sí. Bueno, otro comentario de Ida Hernández. El delito de trata es la antigua esclavitud de las personas hoy. Un comentario más de Rafael Rangel Vargas. Hace falta voluntad de todos los actores políticos, jurídicos, sociales, inclusive académicos. Es un tema que todos conocemos, pero que evadimos por miedo. Es que no lo queremos ver. Y mi punto es que yo agradezco mucho a la doctora Galeana por el punto. Y lamento si no di una charla al alcance que amerita este problema. Pero solamente teníamos 1 hora y media, mi querida doctora Zoraida, que tú eres muy profesional en estos puntos. Me refiero de forenses y eres una especialista. Pero el tema es no dejar inadvertido que el 30 de julio se logró conmemorar que el tema de la trata es un problema más serio de lo que pensamos. Y que es el tema, incluso que se ha dicho, que es más grave que el propio narcotráfico y que el propio tema de venta de armas. Es decir, que el tema de venta de armas y narcotráfico son, pues bueno, los males de la humanidad. Pero nunca nadie habla de la trata de personas, que está en el mismo lugar. Porque lo desplaza tiene que ver con todo. Si nos damos cuenta, quienes trabajamos derechos humanos, no podemos inadvertir que el tema de la trata, la prostitución, la venta de niños, niñas, mujeres, el tema de que secuestran a un señor en el campo para que se vaya a cultivar, bueno, en fin, en México pasa mucho. Y le quitan sus tierras y llega la gente del narco tremendo. Eso pasa aquí en México. Y eso es trata de personas. Y perdón que hable de un tema tan fuerte, pero eso pasa y eso es trata de personas. Y por eso yo parto también en mi ponencia muy sencilla, muy, si quieren ustedes, trabajada con mi querida amiga Miriam, el tema como perdón, o sea, no podemos hablar de derechos humanos ahora si no comenzamos identificando el tema de trata de personas.
O sea, no es posible. Entonces, nos estamos entonces engañando. O sea, yo no puedo hablar de feminicidio si no atiendo el tema de trata. Sí, Porque si no analizas los temas que se cruzan. es mi punto. Sí. Y es mi punto personal. Y todo lo que yo digo es a mi dicho, de mi nombre. Punto. Ahí tienes otro comentario de agradecimiento de Luz Verónica Aguilar. Gracias por sus aportaciones, reflexiones, concientización, principalmente por su gran sensibilidad y humanismo que proyecta en este tema tan complejo y doloroso en nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo con ella. Y también tienes felicitaciones de Guadalupe Valdés, Alejandro Carlos Espinosa, Beatriz Saavedra, la doctora Mireya Feingold y Coquis Cuellar, quien además dice que poco se habla sobre el caso de Lidia Cacho y entonces respeto a ella por su valentía. Y también Pues quiero decir algo muy breve y muy rápido. Antes que todo, pues agradecer a quienes ahorita me acabas de nombrar, que son personas entrañables que adoro, de la FEMU, y Alejandro también lo quiero mucho. Y bueno, justamente acabo de ver la sesión de Beatriz de Isabel Allende, muy hermosa, y me queda Mireya. A Guadalupe también, pues bueno, no me quiero perder a nadie. Pero mi punto aquí que me interesa mucho destacar, mi querida doctora Zoraida, es, por favor, no podemos hablar de derechos humanos si no atendemos este punto. Es que no puede ser. O sea, la mayoría de mujeres que buscan a sus hijas están desaparecidas. Y están desaparecidas porque muchas son víctimas de trata. Pero nadie les hace caso. O sea, tú ves a tu hija que se desapareció. Carajo. Y te dicen, por cierto, Idalia, fíjate la que me llamó la secuestraron. atención Pero, cuando nos expusiste las cifras del INEGI sobre los índices de trata o de denuncias de trata a nivel local pues, ¿cómo y crees? federal. Me quedé pensando, digo, bueno, ¿cómo? Eso definitivamente debe ser un subregistro porque Pero, debe ser ¿cómo crees? una cifra negra muy grande, precisamente porque no se contabiliza o no se toma en cuenta como A ver, trata, no, ¿no? además, muchas son secuestradas. Y esta película que hace un homenaje a mamás que han buscado a sus hijas, que no voy a decir nombres porque por algo, Pero ¿cuál película es? la de Cannes, que apenas ganó Arcelia Ramírez el premio, Sí, sí, eh, pero no quiero mencionar para no, digamos, porque no quiero como que, como que estoy yo sí, sí. apoyando a alguien, ¿no? Sino que el tema es que es fuertísimo porque está Marisela Escobedo. Marisela Escobedo buscó a su hija y cuando logró encontrarla muerta por feminicidio, eh, además, bueno, lo logró y luego afuera de la corte, del tribunal de su estado, afuera, justamente como un símbolo de violencia, le dieron un disparo y la mataron ahí. ¿Sabes? O sea, el tema de la trata, del feminicidio, del horror, del secuestro. O sea, te pueden secuestrar a ti, a cualquiera, a mí, a una niña, a un niño, a un hombre. ¿Y qué va a pasar? La gente puede pagar el rescate por lo oscurito porque no se quiere meter en problemas. Y ahí está la cifra dura negra, ¿sí? Pero ¿sabes qué pasa? Que el crimen organizado por eso avanza y por eso es un gran negocio, que la gente hace todo por salvar a su familiar. Y en desaparecidas es horrible. La estadística es tremenda. Y la parte que no se lee que es negra es, a ver, el tema de Marisela Escobedo fue muy fuerte porque, es decir, tu mamá ya no te metas. Si sigues buscando a tu hija, te van a matar a ti y a toda tu familia. También está Norma Andrade. Quisiera nombrar de verdad a Norma Andrade,
que hizo el documental y participó, no hizo ella, pero participó en el documental Señorita Extraviada. Ella, Norma Andrade, tuvo que irse de asilada a Estados Unidos porque era imposible que viviera en México o buscar a su hija. Porque sí apareció muerta, pero ella insiste en que fue víctima de trata. En fin, o sea, querida amiga, perdón, para un tema de viernes en la noche es horroroso pero sabes qué, yo creo que hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que exigirlo, hay que no jamás olvidar. Y me duele muchísimo hablar de esto, porque como abogada me parece completamente el tema más injusto que podemos hablar. ¿En qué momento te secuestran a tu hija, tu hijo, tu esposo, tu hijo, tu niño, tu niña? Y no te lo entregan, pagas rescate. Y entonces ya tu hijo es víctima de trata. Y nuestro país no tiene una política seria al respecto. Para empezar, para combatir el secuestro, que es un tema horroroso, del infierno, yo pienso. Sí, todos los días son propicios para hablar sobre el tema, porque son temas que no podemos dejar de lado, son temas que se tienen que visibilizar. Entonces estoy de acuerdo contigo, querida Idalia. Gracias por esta tarde. Amiga, que yo también te lo he comentado a ti siempre en charlas, siempre. Sí. Entonces, pues muchas gracias de verdad por esta tarde, por esta conmemoración de este Día Mundial contra la Trata de Personas. Precisamente es un día en el que hay que hablar sobre la trata de personas, concientizar y, como tú dices, convocar al trabajo desde cada una de nuestras trincheras. Yo agradezco mucho. Porque duele, pero hay que hablar. Claro. Y yo, al menos en mi parte personal de Idalia Pérez Fernández Ceja, siempre le he dicho a mi familia y a mis seres queridos, jamás le den un centavo a un secuestrador. Llamen a la policía, a quien sea correspondiente, porque yo no voy a prestarme jamás a un secuestrador o secuestradora, no sé, pero no, hay que hacer una cultura también de exigir a la fiscalía que no deje que nos secuestren y y tenemos que bajar estadísticas en esto. Y el tema también de trata, porque todo es tan complejo que todo va. Familia mía me decía, no es como, yo digo, no, lo digo muy en serio. Si me toca a mí, no paguen un centavo. ¿Por qué? Ya basta. Y hay que evitar y luchar y exigir que no haya trata de personas, no haya secuestros en nuestro país. Y la policía, la fiscalía, nos tiene que realmente responder en esto. Sí, se trata no solo de un tema de persecución, sino también de prevención. Bueno, pues entonces con esto despedimos esta sesión. Les agradecemos muchísimo que nos han escuchado esta tarde. Y para despedir a nuestra ponente de esta tarde, la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja, pues le hacemos una entrega virtual de un reconocimiento que firma la doctora Patricia Galeana por su conferencia dictada en este día. Muchísimas gracias, Idalia, por darnos un rato de esta tarde para conversar sobre un tema tan importante, y a todos los que nos han seguido en las redes sociales del Museo de la Mujer, también les agradecemos el interés y el activismo por visibilizar estos temas que nos conciernen a todos. Muchísimas gracias y buenas tardes.